Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas, mis estimados. Estoy muy contenta de estar aquí un día más dándole las gracias al Señor por su programa Salud Integral y un día más compartiendo con todos ustedes. Invitarlos a que si nos estás viendo por YouTube le puedas dar me gusta, compartas este contenido, le des clic a la campanita para que puedas recibir estas y otras informaciones. Yo estoy muy contenta porque hoy me acompaña una doctora muy especial para mí, quien es mi hermana de fe, pero también compañera de lágrimas, que es la doctora Daisy Hernández. La doctora Daisy Hernández es diabetóloga, nutrióloga, egresada del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDEN, y es docente, está actualmente como docente en la residencia de diabetología del mismo hospital y es encargada del área de consulta de primer contacto o primera vez de los pacientes con diabetes de este interesante centro. También es encargada de educación y prevención en esta misma unidad y también labora en otros centros privados, como es el Centro Médico de la Clínica Dr. Medrano, Clínica Ureña Arias y en la Fundación La Merced. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que para mí es un honor tenerte aquí y conocer un poco más de este tema que hoy nos vas a compartir. Gracias a ti, Cepeda, por la invitación. Para mí es más que un placer, es un privilegio compartir cabina contigo y esto me hace recordar momentos pasados cuando compartíamos cabina en otras radioemisoras. De hecho, pues muy agradecida, ¿verdad?, de la institución, muy acogedora aquí. Gracias Daisy. Y la verdad, ustedes saben que los médicos, nosotros nos conocimos en un ambiente médico, los médicos se llaman por apellidos. Me da tanta risa porque hemos compartido muchos años, la verdad, en esta jornada que el Señor nos ha permitido compartir de diabetología. Y la doctora Daisy Hernández tiene una vasta experiencia en prevención y por eso este y otros temas que esperamos que traerla más, ¿verdad? Y robárnoslas este tiempo. Pero hoy vamos a hablar de pie diabético y sabemos que tenemos que prevenirlo y quién más que una experta diabetóloga en una unidad que recibe tantos pacientes de primera vez en un día. Daisy, cuéntanos un poquitito, ¿cuándo nosotros entendemos que un paciente está padeciendo pie diabético? ¿Cuándo podemos decir, claro, tal vez una pregunta demasiado amplia, pero cómo las personas pueden distinguir lo que es el pie diabético? Bien, pues mira, Cepeda, cuando se habla de pie diabético, las personas entienden de modo general, es una persona diabética, los pies de un paciente con diabetes. Entonces, como bien tú decías, es una entidad difícil de definir. ¿Por qué? Porque el pie diabético está en diferentes características o clasificaciones. Está el pie de una persona con diabetes que llega por primera vez a la consulta, donde se evalúa y se clasifica el riesgo de este paciente. Entonces, ahí clasificamos a este paciente si tiene un pie ¿en riesgo de qué? Riesgo de lesionarse, o un paciente que ya tiene de por sí alguna alteración en la integridad de sus tejidos en el pie, dígase que tenga ya una ulceración, una lesión que puede ser superficial o profunda. Entonces, hablando de esto, es una entidad clínica complicada y realmente muy frecuente, muy lamentable, con amplios costes en salud cuando hablamos en la parte económica y también con una repercusión social muy impactante, porque va desde la calidad de vida del paciente, que puede llevarlo incluso a una forma invalidante, ausencia laboral y dígase si tiene ya una afectación sistémica, puede llevar incluso a coma y muerte. O sea que es una situación de importante atención y lo más importante, como tú decías en principio, lo más importante pues es la detección para la prevención de ello y para eso estamos aquí en el día de hoy. Y recuerdo que compartimos la experiencia en un estudio, ¿verdad? Un estudio descriptivo sobre la frecuencia de personas con diabetes y que por primera vez iban a la consulta y que tenían datos de neuropatía, siendo eso como una primera alerta para el desarrollo de pie diabético. No me recuerdo las cifras, pero sí recuerdo que era una cantidad importante. Me atrevo a preguntarte si era unos 60, cerca de los 60%, sí, ¿verdad? Realmente era un 58%. Hace mucho de ese estudio. Hace mucho, sí. Pero me llamaba mucho la atención. O sea, era un estudio de cribado del pie diabético y realmente eran los pacientes que llegaban por primera vez a la consulta, pero ya tenían un 58% de los pacientes tenían una clasificación como pie en riesgo, es decir, que tenían un pie neuropático. Y realmente, mira, esto es alarmante
alarmante las estadísticas, porque hablamos de que la diabetes es la primera causa o la principal causa de amputaciones no traumáticas y que un 15% de toda la población mundial que tiene diabetes, un 15%, un número alto, un porcentaje alto, tendrá alguna lesión de pie diabético durante su vida. Entonces eso es alarmante. Increíble. Y si bien es cierto, cuando uno tiene una persona que se diagnostica por primera vez diabetes, podría pensar, no, eso va a pasar mucho tiempo antes de, o sea, un porcentaje importante que ya tenía un riesgo. O sea que vale bien tomar en cuenta cuáles son esas cosas que te pueden llevar a un mayor riesgo y que pueden empeorar el cuadro. Y tal vez esta sería el enfoque de mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas? Aparte de tener diabetes, pero ¿cuáles son las causas más comunes que tú puedes ver o que has observado en tu expertise en la consulta que puede llevar a este riesgo de pie diabético? Pues mira, lo primero es una diabetes de larga data que ha sido tratada de manera inadecuada. Muchos pacientes llegan a la consulta diciendo que tienen 10, 15, 20 años siendo diabéticos, que siempre han usado tratamiento, que siempre se cuidan, pero cuando nos llegan metabólicamente, que podemos comprobar con la medición de la hemoglobina glucosilada y sus glicemias, podemos valorar que este paciente no está estable. Es decir, probablemente este paciente estuvo en tratamiento, pero estuvo en un tratamiento inadecuado. Y cuando hablamos de tratamiento, no es solamente los fármacos, hablamos también de utilizar las herramientas de prevención como siempre, que son la buena alimentación, el ejercicio. Entonces, principal factor de riesgo del pie diabético, diabetes de larga data mal controlada. Incluso muchos pacientes nos llegan a la consulta y con el diagnóstico, el diagnóstico del paciente, se hace de diabetes con un pie, con una lesión de pie diabético. ¿Por qué se explica esto? Porque la diabetes puede tardar hasta 15 y 20 años en el organismo sin el paciente tener síntomas, o quizás tenía síntomas pero eran sutiles y el paciente no lo percibía como algo de importancia. Entonces, este paciente tiene muchos años siendo diabético, pero como nunca se chequeaba, no pudo ser diagnosticado a tiempo. Entonces, nos llegan con una lesión ya secundaria, una diabetes de larga data, pero que no había sido diagnosticada. Pero aparte de eso, ¿verdad?, que es el primer factor predisponente de pie diabético, también está fumar. Las personas entienden básicamente que el cigarrillo hace daño solo al pulmón, pero no. El cigarrillo tiene tantas toxinas que daña todo el sistema vascular y una de las principales causas de daño a nivel circulatorio en el paciente con diabetes o sin diabetes es fumar. Otro factor de riesgo también es la obesidad, que muchas veces no se toma en cuenta con tanta frecuencia, pero imagínate, cuando el organismo lleva encima de él tanto peso por encima del que debe tener, los pies, que son la última parte del cuerpo, pero no la menos importante, sufren bastante también con la obesidad. Y aparte de ello también están las dislipidemias, dígase las alteraciones del colesterol, la hipertensión, todos estos factores suelen de hecho agruparse y ser causas multifactoriales y pueden llevar entonces a que el paciente tenga una enfermedad ateromatosa. O sea, es decir, las arterias, que vamos a decirlo así de una forma simple, son como un sistema de tuberías. Las arterias llevan sangre con oxígeno y están las venas que recogen luego esa sangre en el organismo. Entonces, cuando esas tuberías están tapadas, es decir, tienen ateromas, tienen plaquitas de grasa pegada, tienen un alto riesgo entonces de no llevar el oxígeno suficiente a los tejidos. Por tanto, esas personas, si tienen alguna lesión, por sencilla que sea, a veces hasta con el corte de uñas, se cortan las orillas y como no hay suficiente riego sanguíneo, entonces esta lesión se puede complicar porque no hay suficiente aporte de sangre, de oxígeno, y otra cosa es también que la inmunidad de los pacientes con diabetes está comprometida cuando están descompensados. Por tal razón, el sistema de reparación fisiológico del organismo para sanar esa herida está comprometido no solamente por la circulación, sino por la inmunidad del paciente. Muy cierto. Y nosotros hemos visto en la consulta, me imagino que tú también, muchas veces, creo que ese es el común de todo diabetólogo, endocrinólogo o especialista que trabaje personas con diabetes, es ver cuando estamos haciendo el examen físico, quítese el zapato y encontrar muchas veces elementos cortopunzantes, agujas, monedas, aretes, que están ahí y la persona no lo siente. Y eso es una puerta de entrada y con todos estos factores que tú has mencionado, pues obviamente impacta y puede aumentar el riesgo para padecer esta condición.
En tu experiencia, Daisy, ¿has visto que afecta más a mujeres que a hombres o has visto igual? Cuéntanos un poquitito de la frecuencia, a quién afecta Pues más. mira, te explico. Las estadísticas hablan igualmente, son muy variantes. Por ejemplo, en los casos de gangrena, que es ya cuando la lesión es de predisponencia vascular, se dice que afecta más a mujeres que a hombres. De hecho, se habla de un 70%. Sin embargo, las características que nosotros manejamos en el hospital es que afectan más a hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque en el hospital vemos muchos casos que son de lesiones que iniciaron como trauma. Los hombres regularmente son más descuidados que las mujeres. Sí. Se chequean menos los pies. Las mujeres por lo menos por la parte estética tienden a cuidarse un poquito más. A veces, de hecho, la misma parte estética puede causarle lesión si no es de manera adecuada, pero ciertamente en nuestro país la cultura es que realmente el hombre es más alta la frecuencia en el hombre que en la mujer. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, mira, como bien tú decías, ¿cuántas veces se le quita el zapato al paciente en la evaluación de la consulta? Cosa que paciente que me escucha o familiar de paciente con diabetes que me escucha, si va a una evaluación médica y no le quita el médico el zapato, pídalo usted mismo. Claro. Dígale que necesita que le vean el pie, pero no solamente la cuota del médico, usted diariamente debe revisar sus pies. Porque como bien comentabas, dentro del zapato pueden haber incluso objetos cortopunzantes que pueden lastimar el pie. ¿Y por qué puede lastimar el pie y el paciente no sentirlo? Bueno, hay una entidad clínica predisponente al pie diabético que se llama neuropatía diabética. Las neuropatías se refieren a patologías que son provocadas por la diabetes, aunque por otras enfermedades también puede suceder, que llevan a daño del nervio. ¿Qué hace el nervio? Bueno, el nervio permite que usted tenga sensibilidad. El nervio es como un cordón eléctrico, ¿verdad? Que tiene tres fibras, digamos, fibras sensitivas, fibras motoras y autonómicas. ¿Qué hace cada una de esas fibras? Bueno, las sensitivas permitan, como dice el nombre, que usted sienta calor, frío, que algo lo puya, que algo lo lastima. Porque si usted pone el pie y hay algo caliente, usted va a retirar. Pero si perdió la sensibilidad, usted no retira. Posiblemente cuando se dé cuenta el pie ya esté quemado. Las fibras motoras van a ir al músculo para ayudar a trabajar el pie en la biomecánica, en que podamos caminar, realizar nuestras actividades. Entonces, cuando las fibras motoras están afectadas, entonces los músculos del pie se atrofian. La gente cree que los músculos nada más son aquí en los brazos. No, hay músculos en el cuerpo completo, pero el pie tiene una gran cantidad de músculos, pero son músculos pequeños que son llamados interóseos. Están en la parte, vamos a simular, ¿verdad?, el pie, en esta parte dentro de cada huesocito, y para poder movilizar nuestros dedos, igual que la mano de los pies, hay muchos músculos. Entonces, esos músculos van perdiendo fibra, se desgastan. Al desgastarse hay una atrofia de esos músculos. Igual en esta almohadilla, que como así mismo con la mano tenemos en la planta del pie, hay una almohadilla grasa y muscular que protege el pie. Entonces, cuando esto se pierde por la neuropatía motora, el pie está más expuesto, tiene más riesgo de lesionarse. Entonces, imagínense, un paciente que no siente bien y que encima ha perdido la protección del pie, y aparte de eso, la neuropatía autonómica que compromete la hidratación del pie. El pie deja, las personas que tienen diabetes, que tienen afectación neuropática autonómica, del ombligo para abajo no sudan o casi no sudan, y el sudor protege. Entonces, van a tener una piel seca, que se agrieta, que hace hiperkeratosis, se forman los callos. Todo este tipo de situaciones se agrupan, entonces lleva a que este paciente tenga riesgo. Se puso el zapato el paciente, no lo sintió, se clavó con algo, se puso un zapato nuevo que probó, se fue a una boda y de repente llega con el pie lastimado. Y lamentablemente vemos tan frecuente que los pacientes nos llegan a consulta y que la mayoría de veces llegaron con lesiones muy avanzadas porque no lo notaron, porque no sabían que no tenían sensibilidad. Y muy cierto que tú hagas la aclaración de que, si bien es cierto, vemos mucho que es la mujer la que va más rápido a la consulta. Y entonces tal vez pueda detectar más rápido esta situación. Ya tú has hablado un poco yo entiendo que este es un tema bastante amplio, pero me ha encantado cómo tú lo has abordado en el resumen. Claro, su expertise, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cuáles serían las complicaciones más importantes a corto plazo y a largo plazo, para tener como un preámbulo de lo que vendría después, de cómo podemos prevenirlo. Pero antes de eso, ¿por qué es importante tomarle
tomar el tiempo de ir pronto a la consulta si alguno de estos factores de riesgo están, cuáles serían las complicaciones si no lo hacemos. Sí, mira, la principal complicación, yéndonos en orden como de temprano hasta tardías, son primero disminución en la calidad de vida. Cuando un paciente ya tiene un pie diabético en riesgo, es decir, que tiene neuropatía diabética, no tiene la misma calidad de vida. O sea, es una persona que va a vivir, la neuropatía puede dar de dos maneras. Una es dolorosa y la otra es con síntomas negativos, es decir, no siente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un paciente que cuando se pone el zapato siente que le pulla, que le quema, que le arde, que tiene una sensación de hormigueo, los pies algodonosos. La calidad de vida de este paciente disminuye bastante. He tenido pacientes, por ejemplo, que son ciclistas y de repente tienen tanto dolor que tienen que abandonar esa disciplina que aman. Asimismo, por ejemplo, es que este paciente, que vamos al otro caso contrario, el paciente que no siente nada, se pone el zapato y va caminando y fácilmente el zapato se le sale y ellos ni cuenta se dan, se lastiman y no se dan cuenta. Hemos tenido casos de pacientes que nos han llegado con lesiones avanzadísimas y que incluso están infectadas y sobreinfectadas, aparte infestada con larvas de moscas. O sea, tienen una infección bacteriana y aparte una infestación, ¿verdad?, de ese parásito de las larvas de moscas. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible que una persona... un gusano a una herida y que no lo vea, no lo sienta? Sí, ¿cómo pasó tanto tiempo? Bueno, pues realmente es por eso, porque tienen afectación de la sensibilidad. Entonces, por ello, digamos, son de las primeras complicaciones que pueden suceder. Esta úlcera, que cuando este paciente ya tiene esta úlcera, no cicatriza de manera rápida. Un paciente, ¿verdad?, convencional, no diabético, que está picando un vegetal en su casa, de repente tiene una cortadita, ¿a quién no le ha pasado? Y eso cicatriza sin más, sin tener que utilizar ningún recurso del otro mundo. Pero en una persona con diabetes, esa pequeña heridita, quizá insignificante, que solamente lesionó superficial la piel, puede complicarse incluso a perder la mano, igual a perder el pie. Entonces, ¿qué coste económico tiene eso? Es una complicación, estamos hablando sobre todo nosotros, que estamos en un país en vías de desarrollo. Para nadie es un secreto que es una carga económica pesada a nivel social, a nivel de salud pública, pero a nivel del bolsillo del hogar individual que está afectado. Claro. ¿Y qué decirte más allá cuando este paciente lamentablemente llega a una complicación de amputación, que es lo más temido? Realmente nosotros luchamos por tratar de evitar que el paciente llegue a la amputación. Y las amputaciones van desde menores a mayores, es decir, puede ser un dedito, puede ser una falange, o sea, una puntita de hueso, pero igualmente puede ser mitad del pie, pie completo, pierna y a veces incluso hasta la cadera. Desarticularlo desde allá arriba, o sea, terrible. Es abrumador pensar en eso. Entonces, por eso nosotros siempre tratamos de orientar a los pacientes para que no lleguen allá. Las complicaciones mayores, cuando las infecciones ya son sistémicas, es decir, que se regaron en el cuerpo, como dicen las personas comúnmente, se regó una bacteria en el cuerpo. Entonces, puede llevar a que este paciente entre a daño orgánico. O sea, este paciente de repente por esta infección sistémica puede dañar sus riñones, puede dañar su corazón. En medio de esta situación médica puede hacer un infarto al corazón, puede hacer una trombosis, es decir, un stroke, un infarto cerebral. Vemos muchos casos, pacientes que se ingresan por una lesión de pie diabético y luego se complican con este tipo de situaciones, pacientes sépticos. Y por último, entonces lo más temido, que es el coma y muerte. Entonces, hablamos de una situación, una entidad clínica que es realmente de mucha importancia prevenir. Que va deteriorando la vida y que va deteriorando la condición, no solamente de la persona que lo padece, sino de todo el entorno y que... algo que has mencionado, la esperanza de vida se reduce, o sea, tiene una mayor mortalidad y ni qué decir del gasto que esto implica. Daisy, yo sé que hablar de tratamiento de pie diabético nos faltaría un día completo para conversarlo, pero brevemente, ¿cómo podemos darle a las personas una idea de en qué consiste el tratamiento, que va a depender de cada etapa, así como has dicho, pero si podemos darle un pequeño resumito para que no se nos vaya de qué implica esta condición? Pues mira, el tratamiento, como tú dices, es bastante amplio. Cuando ya el paciente tiene una ulceración, ya tiene una infección localizada, hay diferentes tratamientos médicos, desde antibióticos, curaciones, hay ungüentos especiales, parches especiales a utilizar, terapias especiales que según la característica individual de cada paciente se van a utilizar.
pero el principal tratamiento debe ser el preventivo. Entonces, el preventivo, ¿cuál debe ser? Primero, diagnóstico temprano de diabetes. Por eso siempre instamos, ¿verdad?, a los radioyentes a que puedan hacer una evaluación por lo menos una vez al año con un médico diabetólogo, porque, óigame, por ser dominicanos, todos ya tenemos riesgo de padecer diabetes. ¿Cuántas veces llevamos nosotros el carro a chequeo? Que cuánto más vale la vida de nosotros, ¿verdad? Es así. Entonces, todo paciente que tenga un familiar con diabetes debe de evaluarse. ¿Por qué? Porque, como decíamos en principio, pueden cursar varios años sin síntomas y tener una diabetes. Entonces, lo primero es diagnóstico temprano de diabetes. Luego del diagnóstico es tratamiento con adherencia, con seriedad. Porque, ¿qué sucede? Como la diabetes no da síntomas, el paciente puede llegar en principio inestable. Se trata, pero inmediatamente comienza y se trata y se estabiliza, muchos creen, ya me sané. Y entonces la diabetes es una patología crónica, no tiene cura, se puede estabilizar, pero necesita tratamiento permanente. Entonces, tomar el tratamiento con adherencia, con seriedad, y como siempre enfoco, el tratamiento no es solo fármacos, está la buena alimentación y la actividad física que no debe faltar. Otra parte importante en el tratamiento preventivo, entonces, es la detección y el screening, ¿verdad?, de pie. ¿Cómo está su pie? ¿Está su pie en un riesgo de padecer un pie diabético? ¿Tiene una neuropatía? ¿Tiene una enfermedad vascular? ¿O tiene ambas? Entonces, debe ser evaluado por su médico. El médico debe de evaluar en cada consulta, revisar el pie, por lo menos observar. Y en la primera consulta, y una vez al año, hay unas pruebitas especiales que hacemos con unos instrumentos médicos sencillos que se llaman diapasón, monofilamento, para ver cómo está la sensibilidad del pie. Hay otros estudios que ya son de un escrutinio más profundo que se mandan a hacer para ver cómo están los trastornos circulatorios, si existen, incluso muchos estudios que mandamos a hacer para los nervios. De hecho, en el hospital se está haciendo ahora un estudio que es un chequeo de nervios, se llama NerdCheck, que es una invención de Europa y aquí en el país se está haciendo, es el único lugar en el país donde se hace, pero existen otros tipos de estudios que dependiendo de la necesidad, desde lo más sencillo a cosas más avanzadas, su médico le va a indicar. Por eso es importante el chequeo. Detección si hay lesiones en riesgo en el pie, como que callosidades en el pie, si hay uñas, si usted ve que sus uñas perdieron el brillo, se han puesto blanquecinas, agrietadas, amarillentas, ahuecadas, esas son uñas que muy probablemente tienen una micosis, un hongo, y que posiblemente las mismas cutículas pueden inflamarse y comenzar una infección simple y espontáneamente, y a veces incluso con el corte de la uña se puede predisponer. Una uña encarnada, como la gente conoce comúnmente, o la onicocriptosis, en la población en general, muchas veces se soluciona sin complicaciones mayores, pero en una persona con diabetes, una simple uña encarnada no es tan simple, puede complicarse al punto de comprometer y llevar finalmente a una amputación. Otra cosa, el tratamiento preventivo también siempre revisar dentro de los dedos. Siempre le digo a los pacientes, Cepeda, mira, cuídese los pies más que la cabeza. ¿Por qué? Siempre se me ríen. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted va caminando, sus ojos están en la cabeza. En la cabeza siempre el cerebro, el sistema nervioso va a tratar de cuidar la cabeza. Si usted se va a dar un golpe, lo evita automáticamente porque el sistema nervioso lo pone para eso. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces nos comentabas acerca de las uñas. ¿Cuál es el cuidado entonces? Mira, realmente las uñas es importante hacer un corte adecuado. Cuando vemos que las uñas de un paciente con diabetes están largas, gruesas, como decíamos, que puede tener riesgo de tener alguna micosis, hay que tener todavía mayor cuidado para el corte. Entonces, siempre recomendamos que el corte sea luego de bañarse, porque las uñas están un poquito más blandas, más fácil para cortar, y debe ser un corte recto. Las esquinas no se deben de cortar. Si molesta un poquito las esquinas, entonces podemos tomar una lima que sea de cartón, no metálica, y tratar como de medio redondear un poquito, pero no cortar directo, porque luego esto se puede incrustar y entonces puede producirse lo que la gente conoce como uña encarnada.
Otra situación es que hay que añoñar su piecito. El paciente tiene siempre que ponerse su crema. Siempre digo, los pacientes con diabetes tienen que hidratarse su pie como si fuera un bebecito. Todos deberíamos hacerlo, pero principalmente ellos por los factores de riesgo que mencionaba. Entonces, utilizar cremas especiales para diabéticos que sean la planta del pie, la hidratación nunca dentro de los dedos. El dorso del pie también hay que hidratarlo, la pierna, los codos, las manos, esas zonas donde se deshidrata más, hay que aportarle hidratación. O sea, tenemos que cuidarlo. ¿Qué jabón utilizar? Como dominicanos se utilizan mucho jabones que son detergentes. Entonces, esos jabones detergentes, como por ejemplo el jabón de Cuava, no se recomiendan. Se recomiendan jabones que sean neutros, que no sean abrasivos, y si son jabones Sindet, que son jabones a base de aceites, que son oleosos, que protegen ese manto de la piel, pues muchísimo mejor. Pero si quizás sus recursos no le permiten comprar un jabón Sindet, por lo menos compre un jabón a base de leche, que sea hidratante, que no sea irritable, que sea un jabón para baño, no un jabón para lavar. Exacto. Increíble, la verdad que nos hemos quedado con muchos deseos de escuchar más, y con el expertise de la doctora Daisy Hernández, pues nos quedamos también en comprometer, la verdad, aquí de que vuelva a hablarnos de este tema tan interesante y de otros temas más que ella domina de la misma línea como hemos visto en esta mañana. Doctora Daisy, para nosotros es un verdadero placer tenerte con nosotros, escuchar de mano a mano en lo que haces todos los días, y la verdad que este programa es tuyo. Cuéntanos dónde pueden las personas contactarte, cuáles son tus redes. Sí, pues mira, en las redes sociales yo no soy muy, muy activa en eso, pero sí estoy para que me puedan localizar como TUDRA, Diabetes y Nutrición. Igual mi correo, doctorahernandez10@gmail, y asimismo en hotmail.com. Y estamos en mi número de teléfono, siempre y cuando, ¿verdad?, con el espacio, no para contestarle a todo el mundo, pero yo respondo, aunque sea un poquito tardecito, en el 829-284-7600. Y en el nombre de Jesús estamos para ayudar a todo el que nos necesite. Amén, gloria a Dios. Invitarles a ustedes que en este su programa Salud Integral pues pueda darle me gusta, comparta este contenido y que se suscriba para que pueda recibir todas las informaciones que tenemos para todos ustedes con mucho cariño. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.